Shalom, saludos queridos hermanos y amigos que nos sabemos que hay hermanos de otros grupos y amigos que simplemente nos acompañan a ver los videos en YouTube y agradecemos su gentileza, ¿verdad? De estar acá viendo los videos nuestros que preparamos con cariño y amor para todos en cuanto a los estudios de las Sagradas Escrituras. Estamos ahora en el capítulo, hoy vamos a entrar al capítulo 14 de Revelación, el último libro de las Sagradas Escrituras. Uno de los capítulos más, no sé si decir interesante, por lo menos para mí es uno de los más interesantes, capítulo 14 de Revelación. Y enseguida vamos entonces a mostrar el documento para comenzar. Déjame tomar un poquito de agua antes. Ok, ahí tenemos el documento, capítulo 14, verso 1. Eri, Wehinese, Omed al Har Sion, Weimu. Voy a coger un poquito más. Mea, Arbaim, Arba'a, Alef, Biyod Lahem, Shemo, Weshem, Aviu, Katuv, Almist Jotehem. Miré y vi un cordero parado sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían su nombre, hablando del cordero, y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Aquí hay algo que hay que aclarar, que comentar, ¿ok? Primero, el monte Sión, ¿right? El monte Sión está en Jerusalén, ¿verdad? Aquí en la tierra de Canaán, en Jerusalén. Es donde está el monte Sión, en Jerusalén. Por lo tanto, muchos piensan que pues, el monte Sión está en el cielo. Puede ser, no digo que no, ¿verdad? No digo que no, pero puede ser que Johanán en su visión viera esto que vio acá, ya en Jerusalén, literal, en Canaán, en el monte Sión, literal. Puede ser que en la visión él los viera ahí. Pero también puede ser que los viera en un monte Sión, digamos, espiritual, en el cielo. Yo me inclino a pensar que él vio esa visión, se le presentó como si ya estuviera sucediendo lo que va a suceder en el futuro, que los 144,000 van a estar reinando en esta tierra con el Mashiach desde el monte Sión, allá en Canaán, en la tierra de Israel. Pues esa es una visión del futuro. Entonces, lo que él describe aquí. Y dice que con el cordero, obviamente el cordero es el Mashiach, ¿verdad? Yahoshua. Y con él vio en ese monte y como dice el hebreo, así literalmente lo hemos traducido, 144,000 que tenían su nombre, el nombre del cordero, y el nombre de su padre escrito en sus frentes. Así que él, obviamente, él vio en esa visión todo eso es simbólico, hermanos. Pero en la visión, pues para él eso es real. Entonces él vio que esta gente tenían dos nombres escritos en la frente. El primer nombre sería Yahweh, obviamente estaría en letras hebreas, porque ese es el idioma de Yohanan. Yahweh, y posiblemente debajo tendría el nombre de Yahoshua, o quizá lo vio como Yeshua, no, eso no lo podemos saber. Pero ahí vio esos dos nombres. Esos son los dos nombres ay, no, perdón, de los gobernantes del universo. Fíjense que en ningún momento, hermanos, en las Sagradas Escrituras se mencionan tres gobernantes del universo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, siempre se mencionan dos gobernantes del universo, el Padre y el Hijo. Y ahí está, los nombres en la frente de estos 144,000, Yahweh y Yahoshua. Eso es interesante. Eso quiere decir que no solamente el Mesías, Yahoshua, va a gobernar sobre las naciones en este mundo en el nombre de Yahweh, sino que también los 144,000 que menciona ahí, que más adelante hablaremos un poco más de ellos, van a gobernar también sobre el mundo,
pero en el nombre de Yahweh y en el nombre del Mesías Yahushua. Esas son las dos autoridades supremas, no solamente en el universo, sino en este mundo también. ¿Ok? Vamos a ver un poquito adelante, el verso 2. Verso 2. Y oí una voz de los cielos, como ruido de muchas aguas. O sea, era como un retumbar de muchas aguas. Y como sonido de un gran trueno. Puede imaginarse esto, todo el mundo ha oído lo que es un trueno y cómo suena ese sonido bárbaro. Y el sonido que oí, como sonido de tañedores que tañen sus arpas. También junto con esos alborotos, él escuchó ese sonido, este sonido como de tañedores que tañían sus arpas. ¿Por qué se introduce ese elemento ahí? ¿Ok? Primero, en las profecías se describe la intervención de Yahweh en este mundo por medio de truenos. Eso usted lo acaba de leer ahí. Lo lee en el capítulo, o sea, en el libro de Éxodo, capítulo 20, 19 y 20. Como cuando Yahweh se manifiesta en el Sinaí, obviamente por medio de su representante, ¿verdad? No en persona. Es decir, él estaba en el cielo cuando dio los 10 mandamientos, pero su representante estaba allí y se manifestaron relámpagos y truenos y voces de semejante a lo que vemos aquí. Y aquí añade el detalle de que también escuchó sonidos de arpas, tañedores de arpas. Precioso. Todo eso es para simbolizar o representar la gloriosa presencia de Yahweh, el creador del universo y el soberano del universo y de nuestro mundo también. Eso es como un preámbulo, ¿verdad?, a la presencia de Yahweh. En los tiempos antiguos se acostumbraba que cuando un rey iba a visitar una ciudad, ¿verdad?, en cualquier país que fuera, en Israel se hacía también, iba un séquito delante del rey, tocando trompetas y otros instrumentos y aclamando, ¿verdad?, y recibiendo al rey en esa ciudad. Pues eso se toma como un símbolo de lo que será finalmente la intervención del Todopoderoso Yahweh en los asuntos de este mundo, cuando venga con su hijo como rey de reyes. Y el verso 3. Y cantaban, aquí están los 144,000 ahora cantando, cantando, acompañados con arpas, un cántico nuevo ante el trono y ante las 4 bestias, que son los 4 bestias del cielo, ¿ok? Y de los ancianos en el cielo, que son los gobernantes. Los ancianos son los gobernantes de los 4 reinos universales. Eso lo explicamos ya en el capítulo 4, porque eran 24 ancianos, ¿verdad? Fíjense, como siempre, o no siempre, pero casi siempre en las profecías se utilizan números pares. Yo soy un gran admirador de los números pares, por eso. Me gustan los números pares, no los números nones, aunque hay algunos números nones que son significativos también, como el 7, por ejemplo, y el 8. Bueno, no, el 8 es par, pero son 24 ancianos y 4 bestias universales, que ya las estudiamos en el capítulo 4. En otras palabras, aquí está representado en la intervención de Todopoderoso en este planeta, al final, los tiempos finales, cuando venga el Mashiach, están representados todos los gobiernos del universo, hermanos. Todos los ojos del universo están puestos, fijados acá en lo que sucede en este planeta. Y de vez en cuando intervienen algunos mensajeros de esos gobiernos celestiales allá en otras partes del universo. Y aquí eso es lo que está mencionando aquí. Y estos 144,000 que son símbolo de algo que vamos a explicar ya mismo, están todos ahí cantando. Y dice que nadie podía aprender el cántico excepto los 144,000 que fueron comprados de la tierra.
Hapeduyim, dice en hebreo. Hapeduyim, eso quiere decir rescatados, comprados, rescatados, pero pagando un precio. Por eso es que hemos traducido comprados, aunque generalmente hapeduyim se traduce como redimidos, ¿verdad? Redimidos o rescatados. Pero cuando se redime algo es porque se paga un precio. Entonces, este número que menciona aquí está representando a los salvados seres humanos de esta tierra que van a gobernar sobre las naciones de ese grupo especial de que está hablando, no de todos los salvados. Estos fueron comprados, pero vamos a dejar un detalle para más tardecito, porque todos somos comprados y rescatados por la sangre del Cordero, ¿verdad que sí? Pero ese número es muy especial por una razón que notaremos más adelante. Verso 4. Dice, ahora va a describir quiénes son, o no quiénes son, pero las características de los 144,000. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen tras el Cordero a donde quiera que vaya el Cordero. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicia. Ahí está. Para el Todopoderoso y para el Cordero. ¡Ey, qué misterioso es el lenguaje, ¿verdad? Vamos a tocar primero esta frase, no se contaminaron con mujeres. Eso no quiere decir, o sea, eso no es literal. Eso no es algo que se debe tomar de manera literal, como que son personas que nunca se casaron. No, porque el casarse con una mujer no tiene nada que ver con contaminarse. Hay que buscar cuál es el sentido de eso. No es que son célibes. Esto hay que entenderlo, queridos hermanos, en el contexto de la guerra en Israel. ¿Okay? Por eso es que, hermanos, los que descartan lo que ya llaman el Antiguo Testamento, los que descartan la ley, los que descartan el papel de Israel en el plan divino de Todopoderoso para este mundo y para el universo, no entienden estas cosas. Esto hay que entenderlo a la luz de la Torá, cuando manda la Torá que cuando los soldados en el ejército de Israel fueran a salir a la guerra, durante ese periodo solamente tenían que abstenerse de estar teniendo relaciones con sus esposas. Así es la cosa. Y en cierto modo, en los ejércitos modernos, no exactamente, pero en cierto modo es igual. El soldado que va al ejército deja a su esposa en su casa y se va y está no sé cuántos meses por allá sin tocar a su esposa. De eso es que está hablando ahí. Estos 144,000 no se contaminaron con mujeres al salir a la guerra. Estos son valientes guerreros de Yahweh. Ese detalle los describe o los identifica como guerreros del ejército de Yahweh. ¿Okay? Pero también dice, estos son los que siguen tras el Cordero donde quiera que vaya. En los tiempos antiguos también, siempre que había una batalla, había un general que dirigía el ejército. Y en Israel era igual que en otras naciones. En los tiempos el llamado Josué, ¿verdad? Ya Joshua se llamaba, pero ahora se le conoce como Josué. Él era el capitán que dirigía el ejército de Israel. Y ya Joshua, el hijo de Nun, era un símbolo del Mashiach, que no es casualidad que usa el mismo nombre. Al Mashiach se le dio el mismo nombre de Josué, pero el nombre original, no Josué, el nombre original que es Yahoshua. Ambos personajes tienen el mismo nombre. Bueno, pues este es el capitán Yahoshua, el Mesías ahora, el capitán, en el contexto de estas visiones, ¿ves? El capitán del ejército de Yahweh. Y dice que los 144,000 fueron comprados de entre los hombres como primicia. Vamos a analizar eso. Primicia para el Todopoderoso y para el Cordero. Aquí esto se puede interpretar de dos maneras. Y ustedes saben, queridos hermanos, que a menudo digo que no conviene que seamos dogmáticos
en nada, pero especialmente en la interpretación de las profecías. Sobre este punto hay dos interpretaciones distintas, aún entre los siervos de Yahweh. Hablando ahora no de la cristiandad en general ni de las religiones en general, de los siervos de Yahweh. Hay dos interpretaciones distintas respecto a quiénes son los 144,000. Algunos grupos, por no decir nombres, bueno, podemos decir nombres porque no estamos diciendo nada malo, grupos como la Congregación de Yahweh y otros grupos que también Asamblea de Yahweh, pero diferentes, entienden, explican, enseñan que los 144,000 fueron los primeros discípulos judíos del Mesías Yahoshua. Suena bien, ¿verdad? Los primeros, ¿verdad? En el siglo I fueron sellados entonces los 100, bueno, quizás siglo I y siglo II. Fueron sellados los 144,000 porque serían los primeros 144,000, digamos, rescatados, comprados por el Mashiach Yahoshua, y que son los que van a gobernar desde Jerusalén a todas las naciones. Suena bien, o sea, no tengo nada en contra de esa interpretación, excepto de que hay un problemita. Y es que ellos dicen, son los primeros 144,000 judíos salvados por Yahoshua en el siglo I y II. Yo añado dos, ellos dicen en el siglo I, pero difícilmente en el siglo I se salvaron 144,000 judíos, pero puede ser, no puede ser. Pero el problema no es ese de cuántos son, cuántos entraron al redil del Mesías en el siglo I, sino que eran judíos. Es que ellos dicen, no lo digo yo, eran judíos. Sin embargo, ahí en la Torah, perdón, en el libro de Revelación, nos dice que esos 144,000 son tomados de las 10 y 12 tribus de Israel, no solamente de los judíos. ¿Ok? Por eso yo favorezco más, aunque sin descartar la otra interpretación, favorezco más la interpretación de que esos 144,000 son sellados en el tiempo del fin, no en el siglo I, sino en el tiempo del fin. Eso puede estar incluido ahora entre nosotros o el futuro cercano, ¿verdad? ¿Por qué podemos deducir eso? Bueno, por varias cosas. Primero, por lo que ya mencioné, que solamente, que no es de los judíos nada más que son tomados, sino 12,000 de los judíos, 12,000 de esta tribu, 12,000 de esta y esta otra, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Eso es lo que dice por ahí en otro pasaje, ¿verdad? Entonces, no son judíos nada más. All right. Y ahora, ¿dónde están esas otras 10 tribus? Nosotros no sabemos, pero Yahweh sabe quiénes son y dónde están. Y Él es el que lo está sellando, no somos nosotros. Entonces, puede ser que se refiere entonces a 144,000 sellados en estos tiempos del fin para gobernar sobre las tribus o sea, para gobernar sobre el mundo, pero principalmente en Israel. Vamos un poco más adelante. Verso 5. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mancha. Porque en el hebreo suele ser así, al revés, ¿verdad? Porque sin mancha son ante el trono del Todopoderoso. Bueno, eso es un poco difícil de explicar, porque ¿quién no ha dicho alguna mentira alguna vez? Pero es que mentira no es lo mismo que engaño, hermanos. Todos los engaños son mentiras, pero no todas las mentiras son engaños. No estamos ahora para filosofar ni para analizar eso. Solamente aquí lo que está diciendo es que no es que sean personas perfectas, no es que sean personas que nunca dijeron una mentira, no. Son personas que no se han dedicado a engañar a los demás, no han estado enseñando doctrinas falsas, engañando al mundo. Estos no participan de los engaños. Son los 144,000. Y dice que son sin mancha ante el trono del Todopoderoso. Ha Elohim.
ustedes notarán que siempre que en el hebreo, miren el hebreo acá, Ha Elohim, notarán que cuando en esta horita que estamos preparando, cuando la palabra Elohim va acompañada del artículo definido Ha, que es en hebreo Ha, ¿verdad? Que significa él. Entonces, no lo traduzco como el poderoso. Cuando no tiene el artículo Ha, lo traduzco como el poderoso. Pero cuando tiene el artículo Ha, es un intensivo adicional. La palabra Elohim en sí es un plural intensivo. Pero con el artículo definido es más intensivo todavía. Por eso es que me parece a mí que lo más adecuado es traducirlo como el todopoderoso y no simplemente como el poderoso. Bueno, y le voy a hacer un paréntesis. Vamos al verso 6. Y vi, ahora pasa a otro tema, o otro aspecto del tema. Y vi otro mensajero volar en medio de los cielos, teniendo la buena noticia eterna. En otras Biblias, en las traducciones de la Biblia usuales dice el evangelio eterno. Está bien, pero solo que la palabra evangelio es griego. Y buena noticia es lo que significa evangelio en español, ¿verdad? Teniendo la buena noticia eterna para proclamarla a los que moran sobre la tierra y a toda nación y familia y lengua y pueblo. Ahí está. Entonces no se trata de un evangelio nuevo. No se trata de una buena noticia diferente a la que recibieron los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Los discípulos del Mesías, etcétera. Es la misma buena noticia, el mismo evangelio. ¿Ok? Por lo tanto, tengan cuidado con eso que se predica por ahí. Habrá ministros y pastores y maestros que le enseñarán a ustedes que las leyes de Todopoderoso fueron abolidas, todas. Algunos van al extremo de decir que incluso los 10 mandamientos fueron abolidos también. Pero no tenemos que guardar nada de eso, ninguna ley. Hermano, cuidado con eso. Ese es un evangelio moderno, ese es un evangelio nuevo. Ese no es el evangelio que proclamó Shaul, Pablo, ni los demás apóstoles, y mucho menos el Mashiach. Nada que ver. Pero aquí este mensajero vio, o sea, Yohanan vio en la visión, que este otro mensajero, él lo vio volar por el medio del cielo, pero eso no quiere decir necesariamente que es un ángel, que es un espíritu celestial. Puede ser un ser humano. O más bien, yo pienso que no más que un ser humano está representando aquí ese mensajero un movimiento general de mensajeros, el Todopoderoso, proclamando la buena noticia, el verdadero evangelio de algo que se va a decir más adelante también, pero que lo hemos dicho ya, que consiste en observar los mandamientos del Todopoderoso Yahweh y tener la fe del Mesías Yahoshua. Esos dos elementos tienen que ir juntos. Si usted los separa y descarta uno, no sirve. Si lo separa y descarta el otro, tampoco sirve. Tienen que ir juntos. Ya lo vimos en un pasaje anterior, en Revelación, ¿verdad? Pero se va a repetir eso en el futuro, en este libro me refiero. ¿Okay? Así que, hermanos, estamos viviendo ahora en este periodo en el que ese otro mensajero que Yohanan vio volar así por el medio del cielo, representa ese movimiento en los tiempos del fin, que estaría proclamando la buena noticia eterna, como dice en hebreo, Besorat Olam, la buena noticia, o el evangelio, si lo prefiere, eterna a todos que moran en la tierra. Eso es lo que se está dando ahora en nuestros días, queridos hermanos. Y ustedes son parte de eso, creo yo. Espero yo que ustedes sean parte de eso. ¿Ok? A toda tribu, a toda nación, familia y lengua y pueblo. En vez de tribu, aquí hemos puesto familia, de toda nación y familia y lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice en hebreo. Mírenlo aquí, Kol Goy, eso quiere decir toda nación. Umishpajá, eso quiere decir toda familia. Uelashon, eso es lengua. Ueam, pueblo. O sea que la traducción nuestra es literal y exacta.
Esto se proclama a toda nación y familia y lengua y pueblo. Y así se está haciendo desde hace muchos años. No estamos diciendo ahora que nosotros somos los que hacemos eso y que somos los únicos. No. Por años ha habido mensajeros del Todopoderoso proclamando estas verdades. Y ahora nosotros estamos haciéndolo también. Y vendrán otros después a proclamar lo mismo. ¿Ok? Verso 7. Diciendo en alta voz, ahora viene cuál es la buena nueva que se proclama en este caso especial. Respeten al Todopoderoso y denle honra, porque ha venido la hora de su juicio. Y adoren al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese? Yahweh el Todopoderoso. Léaselo en Génesis capítulo 1 y 2. Léaselo en Éxodo 20 y muchos otros pasajes. Yahweh, el Padre, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas, es lo que dicen los ríos y los manantiales. Ese es el Padre. Y si quieren ir un poquito más allá, le hacen Juan, el Evangelio 4, Juan, capítulo 4 me parece, si no me equivoco, si no me falla la memoria, donde el mismo hijo, Yahushua, el Mesías, dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Búsquela a ver si yo estoy diciendo mentira o si ahí dice eso. Dice ahí que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Al Padre. No dice a la Trinidad ni al Hijo, dice al Padre. Esos son los verdaderos adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué hacemos con el Hijo? Pues no, hay que honrar también al Hijo, eso lo dicen en otros pasajes, pero hay que honrarlo como el Rey de Israel y el Rey del mundo eventualmente. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Redentor, pero ese es un siervo de Yahweh el Padre. ¿Ok? Y a ese, al Padre, es al que hay que adorar. Eso es el mensaje que estamos transmitiendo nosotros desde hace un montón de años y han estado transmitiendo otros antes de nosotros. Y estarán transmitiendo otros después de nosotros. Y hay por ahí otros transmitiendo ese mismo mensaje aparte de nosotros. O sea que no somos exclusivistas en eso. Esa no es la idea. Pero ese es el mensaje, hermano, para este tiempo del fin. Respeten, en otras traducciones dicen teman, temet o teman a Elohim, ¿verdad? Todopoderoso. Está bien. Pero Yirú, mira la palabra aquí en hebreo. Yirú, el plural. Mírenla aquí en hebreo con letras hebreas. Yirú significa teman, pero esa palabra es un poquito mal entendida en español. Teman no quiere decir que tenganle miedo, no. Teman quiere decir respeten. En este caso a Yahweh, ¿verdad? Todopoderoso. Hermanos, ese es el mensaje que estamos proclamando aquí en YouTube ahora, hoy, entre ustedes. Que hay que respetar al Todopoderoso y su nombre es Yahweh. Y que también hay que honrar como rey al hijo de Yahweh, llamado Yahushua. Algunos prefieren llamarlo Yeshua, que es su nombre arameo. No hay problema. Eso es lo que hay, hermanos. Esa es la buena nueva eterna que hay que proclamar en estos tiempos del fin. Y se está haciendo, se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo. Verso 8. Y otro mensajero siguió tras él. Ahora va otro aspecto de la predicación, de la proclamación, diciendo, ha caído Babel, o como dicen en otras versiones, Babilonia, ¿verdad? Es lo mismo, pero en hebreo se llama Babel, la gran ciudad, porque del vino del furor de su fornicación, ella ha dado de beber a todas las naciones. ¿Okay? Aquí está hablando entonces de una institución mundial, de una institución internacional, que dice aquí que le ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué cosa es esa? Eso es un lenguaje metafórico, ¿verdad? Un lenguaje simbólico.
Porque no está hablando de ahí de beber un vino literal, el vino ese que se saca de las uvas. O sea, eso es un símbolo. El vino del furor de su fornicación es la idolatría, entre otras cosas. Porque fornicación en el ámbito espiritual, la palabra fornicación se aplica a la adoración de ídolos. Y eso tenemos evidencia contundente en la Sagrada Escritura para esto que estamos diciendo. No está hablando aquí de fornicación literal, de lo que comete el hombre con una mujer. Eso no es la fornicación de que se está hablando aquí. Esa no es la fornicación de que se acusa aquí a Babel, a Babilonia, que lo que significa es confusión, a esta organización mundial internacional que corrompe las naciones con sus doctrinas falsas. Es la idolatría. No es la fornicación literal, carnal, de hombre con mujer, ¿no? Ese no es el tema aquí. El tema, aunque no lo diga así de claro, pero estas son conclusiones a las que se llega analizando todas las escrituras en su contexto, ¿verdad? No tomando un verso aquí y otro allá. Fornicación, en el sentido espiritual, es idolatría, ya, es adorar ídolos, es postrarse ante las imágenes para rezarle. Mucha gente está haciendo eso en ignorancia, no saben lo que hacen. Por eso Yahweh los perdona. Porque ya Joshua el Mashiach, cuando estuvo enclavado allá en el madero, y lo estaban matando a él mismo, él dice, Padre, oró al cielo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando estos queridos hermanitos se postran delante de imágenes y les rezan a las imágenes, están en idolatría. Y eso es fornicación espiritual, pero no se van a perder solamente por eso. Porque el Mesías ya pidió por ellos y le dijo, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Ahora, cuando estos hermanitos queridos que adoran imágenes, les llega el evangelio, la buena noticia y la verdad, entonces dejan de hacer eso. ¿Ve? No sé cómo decirlo de otra manera que se entienda mejor, ¿verdad? Bueno, pues aquí Babel es la organización mundial internacional. Y fíjense que no estoy diciendo nombres, porque hay varias, ¿cómo diríamos? Varios movimientos modernos que fomentan la fornicación espiritual, adorando a quien no tienen que adorar. Solamente a Yahweh el Padre hay que adorar. Toda persona que adore a otro ser, a otra persona, o que no sea Yahweh el Padre, o a otro, o a un ídolo, o a un pedazo de piedra, o a una imagen de un santo de yeso, de lo que sea, está cometiendo fornicación espiritual. Eso es idolatría. Pero no estoy diciendo que se van a perder por eso. Mucho cuidado, porque hay predicadores por ahí que dicen que eso van para el infierno. No, no, señor. El Padre los va a perdonar cuando se arrepientan. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay mucho más que decir sobre eso, pero vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. ¿Okay? ¿A quién se culpa por esa idolatría? A Babel, a los líderes de Babilonia. Confusión. Los líderes son los que llevan al pueblo a la confusión, a la idolatría. Eso es lo que va a pagar. Las instituciones mismas van a ser destruidas, eliminadas. Ese es el castigo de ellas y lo vamos a ver más adelante. Verso 9. Y el tercer mensajero, ya son 3 mensajeros, siguió tras ellos, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, está hablando de una bestia especial que ya se mencionó, y a su imagen otra bestia que se mencionó, y recibe la señal sobre su frente, la señal de la bestia, el que ya lo vimos, la Tau, el 666, etcétera, ya eso se analizó. En su frente o sobre su mano, quiere decir en su intelecto, apoya ese sistema falso, o en su mano, quiere decir que actúa en acorde con esa enseñanza y con ese dominio que tiene la bestia sobre las naciones. Esos son los que, de eso está hablando aquí. El tercer mensajero
diciendo en altavoz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la señal sobre su frente o sobre su mano, ahora es que va a terminar el pensamiento en el verso 10. También este beberá del vino de la ira del Todopoderoso, echado sin mezcla en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los mensajeros consagrados y ante el Cordero. Mano, aquí no está hablando del infierno. Enseguida algunos maestros cristianos saltan a las conclusiones. Esto quiere decir que toda esta gente va a ser echada al infierno, donde van a estar ardiendo por toda la eternidad. Hermanos, el Padre Celestial los perdone por esa enseñanza pagana tan falsa y tan calumniadora del carácter de Yahweh. Aquí está hablando de castigos que van a sufrir esas personas, pero no tanto las personas, sino los líderes de esas organizaciones o las organizaciones mismas en general. Dice que beberán del vino de la ira. Todo esto es un símbolo, ¿verdad? Nadie va a beber vino aquí. Está hablando de esto simbólico. Eso quiere decir que van a recibir los castigos que están aparejados para todas estas instituciones falsas, idólatras, etcétera, etcétera. Y eso de que será atormentado con fuego y azufre ante los mensajeros consagrados y ante el Cordero, eso es simbólico, hermanos. No es que ahora mismo va a caer fuego del cielo o en esta época del fin, porque esto son profecías para el tiempo del fin, en lo que estamos viviendo ahora. No es que va a caer fuego del cielo literal y se va a quemar a esas personas. Esto está hablando de castigo. ¿Cómo son los castigos? Distintos tipos de castigos. Por ejemplo, en Egipto, ¿cuántas plagas cayeron sobre Egipto para castigar a aquel imperio impío del faraón? 10 plagas, distintas unas de otras. Eso es de lo que está hablando aquí. Ese es el tormento con fuego y azufre. Es simbólico de plagas. ¿Será eso? O sea, ¿será parte de eso lo que estamos sufriendo ahora con estas plagas increíbles que han matado no centenares de personas, no millares de personas, millones de personas? No estoy diciendo qué es, estoy preguntando. ¿Será eso parte de ese castigo? Bueno, a lo mejor. Quizás. Y dice, y el humo del tormento de ellos sube por siglos de siglos. Y no hay reposo día y noche para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la señal de su nombre. Todo es un lenguaje simbólico, hermanos. Cuidado con estar aplicando estas cosas a un acto literal de ser echados en un horno de fuego o un lago de fuego literal, donde van a arder por toda la eternidad. Hermanos, eso no es enseñanza bíblica, eso es una enseñanza pagana disfrazada de un ropaje bíblico. Le voy a poner un ejemplo. Como preguntó alguien una vez, ¿qué usted diría de un hombre que tiene un burrito y va a aparejar su burrito para salir a trabajar y su burro lo patea? Y este hombre agarra enseguida, amarra al burro, ahí lo ata, ¿cómo te llama? Lo paraliza, ¿verdad? Atándolo, y le pone debajo del animal ese una leña, le prende fuego debajo del vientre del burrito y empieza a quemarlo vivo. Y antes de que el burrito muera, le quita el fuego y le echa agua y de alguna manera lo mantiene vivo, y vuelve y le pone fuego y lo asa poco a poco hasta que antes de que muera hace lo mismo y sigue haciendo eso con ese burrito. ¿Qué usted diría de ese hombre? Dice el otro, ese es un animal, ese es una bestia, ese es un salvaje, ese es un monstruo. Hermano,
Y luego los cristianos dicen que eso es lo que va a hacer el Creador, Padre nuestro, a los pecadores que se pierdan. Que los va a mantener asándolos vivos, sin morir jamás, por toda la eternidad, ardiendo en fuego. Y yo no me atrevo a decir lo que dijo en la parábola que estoy mencionando, ¿verdad? Lo que dijo este hombre sobre el hombre que quemaba su burrito. Nuestro Creador no es así, hermanos. Nuestro Creador no es un monstruo que se complace en mantener ardiendo en el fuego a los seres humanos que pecaron por toda la eternidad, sin morir jamás. Ese es un Dios falso, el que proclaman por ahí. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Todopoderoso, ese no es Yahweh. Ese es un Dios falso. Eso no es lo que nos enseña la Escritura respecto a nuestro Padre Celestial, todo misericordioso, y que sí va a castigar el pecado, pero no así, con esa barbaridad. Bueno, como que me desvío un poquito del tema, pero en realidad no. Esto es parte del asunto para que entiendan qué es lo que quiere decir el verso 11. Está hablando de un castigo, pero es un lenguaje simbólico, metafórico, es más hiperbólico. ¿Qué quiere decir una hipérbole? Una hipérbole es una exageración que se dice para enseñar algo, ¿verdad? Y aquí nos quiere enseñar que van a ser castigados los culpables de la perdición de los demás. Pero, y con un castigo, ¿verdad? Pero no hay que tomar eso así, literalmente, como si fuera un salvaje que se pone a quemar a los demás por toda la eternidad. Bueno, dice el verso 12, aquí está, o sea, en el mensaje ese de estos tres ángeles, de estos tres mensajeros, en esos tres mensajes especiales que constituyen la buena nueva eterna que se habría de proclamar en los últimos tiempos, dice, aquí está la paciencia de los consagrados. Otra versión dice los santos, es lo mismo. Aquí están los que guardan los mandamientos del Todopoderoso y la fe de Yahushua. Aquí está. En otras palabras, eso hace referencia en retroceso a los 144,000. ¿Ok? Ahora, hay otros intérpretes y el doctor Taylor es uno de ellos que yo les estoy enviando a los hermanos que participan acá de mis estudios, copias, libros, parte por parte, capítulo por capítulo, del libro del doctor Taylor, explicando todo Apocalipsis. Él es uno de los que entiende esto, ¿verdad? Más o menos como lo estamos explicando, y que los 144,000, dice él, una de las maneras de entenderlo es que representan a toda la iglesia, como él dice, claro, como cristiano, él usa el lenguaje tradicional cristiano y dice que representa toda la iglesia en todos los tiempos, los 144,000. Ok. Puede ser, no descarto eso, pero también puede ser la otra interpretación que él menciona también, que puede ser que se refiera literalmente a 144,000 escogidos de entre los santos, de entre los consagrados, de entre los fieles en los tiempos del fin, y que serán escogidos de todas las 12 tribus de Israel. Ahí estamos de acuerdo con él. ¿Ok? Verso 13. Y oí una voz de los cielos decirme, escribe, dichosos los muertos que mueren en el amo, o sea, en el Mesías, en el Maestro, desde ahora. Sí, dice la inspiración. En el hebreo dice, Haruach. Míralo aquí, Haruach. Pero la palabra Ruach no siempre significa espíritu, hermanos. De hecho, a menudo significa inspiración. Míralo aquí en hebreo con letras hebreas. Haruach. Lo hemos traducido como inspiración. Me parece una traducción mejor, pero si usted quiere poner espíritu, ahí está bien. Dice el espíritu para que descansen de sus trabajos porque sus obras siguen tras ellos. Dichosos los muertos que mueren en el amo, en el Mashiach, desde ahora, desde el tiempo de Yohanan. Sí, dice la inspiración, o dice el espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras siguen tras ellos. Hermanos,
Entonces la muerte, que a veces la vemos como nuestro enemigo, la muerte, puede ser nuestra amiga. Perdóname un segundito. ¿Sabe por qué se declara esa bendición sobre los que mueren antes de la gran persecución, antes de todas las plagas que van a venir al final de los tiempos? Porque es un descanso. No van a sufrir tanto como los que van a sufrir a las personas que pasen por la gran tribulación que se menciona en otros pasajes del libro de Revelación. Persecuciones, tormentos, tortura de parte de los gobiernos, etcétera, etcétera. Los que mueren antes de eso son dichosos, son felices, dice aquí, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras siguen tras ellos. Eso quiere decir que la semilla que ellos sembraron de la verdad, de la buena nueva, del evangelio, sigue produciendo fruto. Esa es la bendición para los que mueren antes del fin de la venida del Mesías, etcétera, etcétera. Y dice, ya nos acercamos al final, y al final del capítulo y miré y vi una nube blanca. Ahora como que saltamos a los tiempos del fin exactamente, en la declaración esta, en la narración. Y miré, dice Yohanan, y vi una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Cuando dice Hijo del Hombre se refiere al Mesías. Esa es una imagen tomada del libro de Daniel, que tuvo una visión y vio que, así en visión, ¿verdad? Como si fuera un sueño, el Padre sentado en un trono. Y dice que de pronto vino uno como un hijo de hombre y se acercó a él y a él se le entregó el reino. Ese Hijo del Hombre es un símbolo del Mesías. Y de ahí en adelante se le llamó en la teología hebrea el Hijo del Hombre al Mashiach, al Mesías de Israel. Bueno, pues dice que vio sentado sobre la nube a uno semejante al Hijo del Hombre, teniendo una corona de oro sobre su cabeza, o sea, que dice que es un rey, y en su mano una hoz aguda. Todos saben lo que es una hoz, ¿no? Es como vamos a decir, como un tipo de cuchillo en forma así, de hoz, en forma de media luna, con un cabo por donde se agarra, es una hoz. En mi barrio donde me criaba le decían una jusilla, una osilla. Bueno, pues eso está hablando de cosecha. Aquí, vamos a ver el verso siguiente. Y otro mensajero salió del templo. ¿Cuál templo? Otra vez puede interpretarse de dos maneras. Puede ser que Yohanan vio un templo allá en el cielo, en la visión, ya estaba viendo un templo, y de ese templo salió esto. Ahora, puede ser también que Yohanan está en su visión viendo el templo de Jerusalén, acá en la tierra, pero en el tiempo del fin. Puede ser también esa interpretación. La cosa es que él vio en su sueño, no, en su visión, que del templo salió otro mensajero clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, diciéndole: envía tu voz y cosecha, porque te ha llegado la hora de cosechar, pues está madura la mies de la tierra. Aquí está hablando de cosechar la mies. Está madura, o sea, está ya apropiada para ser cosechada. La mies de la tierra. Cuidado con lo que eso significa. Puede estar hablando de castigo en lugar de bendición, pero vamos a leer más adelante que nos aclara eso. Está hablando ahí de una cosecha. Y echó al que estaba sentado sobre la nube su voz sobre la tierra y fue cosechada la tierra. Esa es la cosecha final que se va a dar ahora o en el futuro cercano, en el tiempo del fin. ¿Y quién? Nada menos que uno semejante al Hijo del Hombre de la visión de Daniel, con una hoz en su mano, va a cosechar. ¿Qué es lo que va a cosechar? Hay que seguir leyendo. Verso 17. Y otro mensajero salió del templo que está en los cielos. Así que ahora está aclara que es un templo que él vio en los cielos, teniendo también una hoz aguda.
Otro, con otra voz. Y otro mensajero salió del altar, teniendo autoridad sobre el fuego, y llamó con un gran clamor al que tenía la hoz aguda, diciendo: envía tu hoz aguda y vendimia los racimos de vid de la tierra, porque están maduras sus uvas. Aquí está hablando de una cosecha de uvas. Sangre. Aquí está hablando de castigo. Ok, vamos a ver un poco más adelante. Y envió el mensajero su voz sobre la tierra y vendimió, es decir, cosechó la vid de la tierra y le echó en el gran lagar de la ira del Todopoderoso. Así que aquí esta cosecha no es para salvación, esta cosecha es para perdición, para destrucción. Está hablando de una cosecha que se va a hacer al fin de los tiempos, en la cual se va a destruir a todos los impíos y perversos y corruptos de esta sociedad mundana y perversa de hoy, y que será del futuro también, y va a ser echada en el gran lagar de la ira del Todopoderoso. Eso simplemente quiere decir destrucción, destrucción contundente, total y permanente de estas personas y de estas instituciones que dirigen esas personas perversas. Y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Ven, hermanos, todo esto es simbólico, ¿verdad? Tampoco hay que tomar esto literalmente. Primero, aquí está usando la imagen, la figura, el símbolo de un lagar. Y para entender esto, hay que entender la costumbre antigua, ¿verdad? De que era un lagar y que se hacía en un lagar. Pues un lagar era una fuente, vamos a decir, hecha así de algún material, como decir barro cocido, ¿verdad? O de piedra, a veces la tallaban en piedra, ese hueco grande, y ahí echaban un montón de racimos de uva, y entonces los hombres se dedicaban a eso. Claro, después de lavarse muy bien lavaditos los pies, entraban ahí y empezaban a pisotear con sus pies las uvas, pisarlas, hasta que las exprimían totalmente con sus pies. Y ese lagar tenía ya una leve inclinación y tenía una apertura para allá, un tubo donde salía por ahí el jugo de la uva y caía afuera, y allá la recogían en tinajas o en recipientes de la clase que fuera, y entonces eso, jugo de uva, lo utilizaban principalmente para hacer vino con él. Eso es el lagar. Entonces aquí se está usando ese sistema como una metáfora, como un símbolo del castigo que van a sufrir los impíos en el tiempo del fin. Es como el que entra al lagar, pisotea todas las uvas, ¿verdad? Y la sangre, dice, al jugo de uva le llaman la sangre de la uva. En el hebreo eso es lenguaje común. En hebreo el jugo de uva se le llama la sangre de la uva. Y por eso se toma esto como símbolo de la destrucción final. Y será tan grande ese castigo que dice que en la visión, ¿verdad? En el sueño ese despierto que Johanán está viendo, ese fruto de las uvas que exprimen, llega hasta los frenos de los caballos. Usted sabe cuán alto es un caballo, ¿verdad? Y hasta dónde llega la cabeza del caballo cuando está parado ahí, es alto. Entonces, él vio ese mar de jugo de uva, que aquí lo llama sangre, por 1,600 estadios. Eso es un hipérbole, hermanos. Hipérbole, otra vez, una figura de lenguaje que se utiliza para alguna enseñanza de algo en la cual se emplea una exageración. Es una hipérbole, una exageración, que no hay que tomarla literalmente. Pero lo que quiere decir allí es que el castigo para estos sistemas falsos y perversos y corruptos de la sociedad moderna, y también los que dirigen y tienen parte
No los que son engañados necesariamente por esos sistemas, pero los que son causantes del engaño y de la perversión, esos son los que van a ser castigados y eliminados, hermanos, para siempre. ¿Ok? Y ahí termina el capítulo 14. Luego vamos a entrar en el Perek Tov Wow, quiere decir capítulo 15. Eso será la próxima semana. Con esto terminamos, digamos, el análisis somero. Siempre digo somero porque es sencillo, breve, podría decirse mucho más, pero trato de ser lo más breve posible y aún así a veces se toma una hora, ¿verdad? En esta grabación. Y ahora, pues, terminando la grabación para beneficio de los hermanos en YouTube, que ya son 27.600 los suscritos a la Escuela Hebraica en YouTube, pues para ellos principalmente hacemos estas grabaciones, porque acá en vivo tenemos una buena congregación de más de 80 personas, a veces llega a 100, a veces se queda en los 80 y los 90, que están en vivo acá conmigo, escuchando estas cosas. Y ahora, después de la grabación, cuando yo cierre la grabación, entonces pasamos a una sesión de comentarios adicionales que los hermanos son libres de hacer acá en la reunión en vivo y en directo, y preguntas también que pueden hacerse, y quizás algunos análisis adicionales respecto a lo que hemos estado leyendo. Así que con esto termino entonces la grabación y me despido de mis hermanos queridos que nos están viendo y escuchando en YouTube. Hasta la próxima. Shalom.